Bienvenidos a este análisis profundo de uno de los relatos más impactantes y enigmáticos de la Biblia: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este no es solo un pasaje bíblico antiguo, sino una historia con implicaciones profundas que han generado debate durante siglos. Desde tiempos antiguos, Sodoma y Gomorra han sido mencionadas como ejemplo del juicio divino. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre estas ciudades? ¿Fueron destruidas solo por su inmoralidad? ¿O hay razones más complejas y ocultas detrás de su destino? ¿Cómo podemos interpretar este evento a la luz de nuestra sociedad moderna? Hoy responderemos preguntas como: ¿cuáles fueron los verdaderos pecados de Sodoma y Gomorra? ¿Existen evidencias científicas de su destrucción? ¿Cuál es la conexión entre este relato y el fin de los tiempos según Jesús? ¿Estamos repitiendo los mismos errores en la actualidad? Lo que estás a punto de descubrir podría desafiar lo que creías saber sobre este evento. Así que quédate con nosotros hasta el final de este video, porque lo que aprenderás puede cambiar tu perspectiva para siempre. Veamos la importancia del relato en la actualidad. Puede que te preguntes, ¿por qué sigue siendo relevante una historia que ocurrió hace miles de años? La respuesta es sencilla. La naturaleza humana y los desafíos morales de la sociedad no han cambiado tanto como creemos. Hoy en día, el mundo enfrenta una crisis de valores similar a la que se vivía en Sodoma y Gomorra. Vemos una cultura de autosuficiencia, arrogancia, injusticia y desprecio por la moralidad, tal como describe la Biblia sobre aquellas ciudades. Jesús mismo advirtió en Lucas 17, 28 al 30, que los tiempos del fin serían como los días de Sodoma. La gente seguiría con sus vidas sin darse cuenta de lo que se avecina. ¿Podría ser que estemos repitiendo la historia sin darnos cuenta? Este relato es un llamado a la reflexión, no solo para entender el pasado, sino para mirar nuestro presente y futuro con ojos críticos. ¿Estamos eligiendo caminos que nos llevan a la ruina, como lo hicieron los habitantes de Sodoma? ¿Podemos aprender de esta historia para evitar cometer los mismos errores? La Biblia no solo nos da respuestas, sino que nos brinda advertencias que podrían ayudarnos a evitar el mismo destino. Por eso, este video no es solo un estudio bíblico, sino un análisis profundo sobre el mundo en el que vivimos hoy. Veamos un breve adelanto de lo que se descubrirá en el video. Para comprender el verdadero mensaje de Sodoma y Gomorra, desglosaremos esta historia desde diferentes ángulos. Durante este video, exploraremos el contexto histórico y geográfico. ¿Cómo era la vida en estas ciudades antes de su destrucción? Los pecados ocultos que pocos mencionan. Más allá de la inmoralidad sexual, ¿qué otros factores llevaron a su ruina? El papel de los ángeles y la reacción de los habitantes. ¿Qué ocurrió realmente la noche en que llegaron a Sodoma? El juicio divino, fuego y azufre del cielo. ¿Existen pruebas científicas de este evento? ¿Qué nos enseña Sodoma y Gomorra en la actualidad? ¿Estamos repitiendo los mismos errores en nuestro tiempo? También analizaremos cómo este relato se conecta con otras advertencias bíblicas y qué significa para nuestra vida hoy. No se trata solo de entender lo que pasó, sino de aplicar estas enseñanzas a nuestro presente y futuro. Así que prepárate, porque lo que revelaremos en este video te hará ver esta historia de una manera completamente nueva. Sodoma y Gomorra eran ciudades ubicadas en la región del Mar Muerto, un área árida y salina que en la antigüedad era sorprendentemente fértil. La Biblia describe esta llanura como el jardín del Edén, Génesis 13 al 10. Pero, ¿cómo es posible que una zona hoy tan hostil fuera próspera en su tiempo? Investigaciones geológicas sugieren que la región experimentó cambios drásticos debido a eventos catastróficos, lo que refuerza la posibilidad de una destrucción repentina. Además, estudios arqueológicos han señalado la existencia de asentamientos antiguos que pudieron haber sido Sodoma y Gomorra, algunos con rastros de material vitrificado, algo que solo se produce bajo temperaturas extremas. Sodoma y Gomorra eran conocidas no solo por su ubicación estratégica en rutas comerciales,
sino también por su abundancia. Sus habitantes disfrutaban de riqueza y lujos, lo que llevó a una cultura de indulgencia extrema. Pero con la prosperidad vino la decadencia. La Biblia menciona que estas ciudades se volvieron arrogantes y autosuficientes. Ezequiel 16:49, olvidando la compasión y la justicia. Su riqueza no fue compartida con los necesitados, sino utilizada para fomentar una cultura de excesos y corrupción. Los registros históricos de civilizaciones contemporáneas también muestran cómo sociedades con excesos similares terminaron colapsando. ¿Podría esto ser una lección para el mundo moderno? Las ciudades de la llanura estaban influenciadas por las grandes civilizaciones de su tiempo, como Egipto y Mesopotamia. Estas influencias trajeron consigo religiones politeístas, prácticas rituales y valores morales distintos a los de la fe monoteísta de Abraham. Los textos antiguos sugieren que en esta región se practicaban ceremonias que promovían la impunidad y la corrupción social. Incluso algunos estudiosos han comparado la cultura de Sodoma con otras ciudades del mundo antiguo, donde la moralidad se había desintegrado completamente antes de su caída. Más allá del relato bíblico, otros documentos históricos y estudios arqueológicos muestran que muchas ciudades que abrazaron la inmoralidad y la corrupción fueron destruidas de manera repentina, ya sea por conflictos internos, desastres naturales o eventos inexplicables. ¿Qué nos dice esto sobre Sodoma y Gomorra? ¿Fue su destrucción una advertencia divina o simplemente una consecuencia natural de su degeneración? Desde tiempos antiguos, la destrucción de Sodoma ha sido atribuida casi exclusivamente a la inmoralidad sexual. Génesis 19 describe cómo los hombres de la ciudad querían conocer a los visitantes que Lot hospedó en su casa, lo que muchos interpretan como una referencia a un intento de violación en grupo. Sin embargo, la Biblia sugiere que el pecado de Sodoma iba mucho más allá. En Ezequiel 16:49-50 se nos dice que la verdadera maldad de Sodoma incluía soberbia, abundancia de pan, ociosidad y falta de ayuda al necesitado. En otras palabras, estas ciudades se volvieron indiferentes, egoístas y llenas de injusticia. Además, algunos estudiosos han relacionado la decadencia de Sodoma con prácticas de corrupción social y política, donde la violencia y la impunidad eran comunes. También se han encontrado paralelos en otros relatos antiguos, donde la falta de hospitalidad era vista como una ofensa grave, justificando el castigo divino. ¿Fue Sodoma destruida únicamente por la inmoralidad sexual? ¿O fue el resultado de una sociedad completamente desmoronada en términos éticos y morales? Esta es una pregunta que sigue generando debate hasta hoy. Lo cierto es que el mensaje de Sodoma y Gomorra es mucho más profundo de lo que tradicionalmente se ha enseñado. No solo se trata de condenar ciertos pecados individuales, sino de advertir sobre el destino de una sociedad que se aleja de la justicia y la compasión. ¿Qué nos dice esto sobre el mundo moderno? ¿Estamos cayendo en los mismos errores? Aunque la inmoralidad sexual es el pecado más citado en relación con Sodoma y Gomorra, la Biblia menciona otros pecados que fueron igual de graves y que contribuyeron a su destrucción. A continuación, exploraremos algunos de ellos. Soberbia y arrogancia. Ezequiel 16:49 nos dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Sodoma no solo era una ciudad próspera, sino que sus habitantes se volvieron altivos, creían no necesitar a Dios ni a nadie más. Su autosuficiencia los llevó a despreciar la justicia y la compasión. Falta de hospitalidad y crueldad con los extranjeros. El pecado de Sodoma también incluía una total falta de hospitalidad, lo cual en la cultura bíblica era un grave acto de desobediencia. En Génesis 19 vemos cómo los hombres de la ciudad querían abusar de los ángeles que llegaron en forma humana. La hospitalidad en el antiguo Oriente era sagrada.
y rechazarla no solo era un acto de desprecio, sino de rebeldía contra las normas de convivencia de la época. En Mateo 10, 14, 15, Jesús menciona a Sodoma como ejemplo de lo que ocurre cuando una comunidad rechaza a los enviados de Dios. Abundancia de ociosidad y desperdicio de riqueza. Sodoma no solo tenía riquezas, sino que desperdiciaba sus recursos en placeres egoístas. En vez de usar su abundancia para el bien común, vivían en desenfreno. La ociosidad y el lujo desenfrenado suelen preceder la caída de muchas civilizaciones, y Sodoma no fue la excepción. Injusticia y violencia. Isaías 1:10-17 compara a Sodoma con un pueblo lleno de corrupción, injusticia y abuso del poder. Se describe a sus líderes como personas que oprimían a los débiles en lugar de protegerlos. Indiferencia ante el dolor ajeno. Uno de los aspectos más condenados de Sodoma fue su indiferencia ante los necesitados. En lugar de ayudar al pobre y al menesteroso, sus habitantes los ignoraban e incluso abusaban de ellos. Esta actitud de deshumanización fue una de las razones principales del juicio divino. El relato de Sodoma y Gomorra no solo es una advertencia sobre la inmoralidad, sino también sobre la arrogancia, la injusticia, la opresión y la falta de compasión. Es un reflejo de lo que ocurre cuando una sociedad se aleja de Dios y normaliza la maldad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos viendo patrones similares en nuestro mundo actual? El relato de Sodoma y Gomorra no es solo una historia antigua, sino una advertencia sobre lo que sucede cuando una sociedad se aleja de los valores fundamentales de justicia, compasión y humildad. Hoy en día, podemos ver reflejos alarmantes de estos mismos pecados en nuestro mundo moderno. Soberbia y arrogancia. La cultura de la autosuficiencia. Vivimos en una época donde muchas sociedades han reemplazado la dependencia de Dios con una mentalidad de autosuficiencia extrema. La tecnología, la ciencia y el materialismo han hecho que muchas personas crean que no necesitan de valores espirituales ni morales para prosperar. Esta misma actitud de soberbia fue lo que llevó a la caída de Sodoma. Indiferencia ante el dolor ajeno. La desigualdad social es una realidad global. En muchas naciones, la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, mientras que la ayuda al necesitado es vista más como una carga que como una responsabilidad. Al igual que Sodoma, hoy vemos cómo las sociedades más prósperas ignoran a los más vulnerables, prefiriendo la comodidad y el lujo antes que la compasión. Normalización de la injusticia y la corrupción. El abuso del poder, la impunidad y la falta de justicia son problemas que afectan a muchas sociedades actuales. Líderes que deberían proteger a sus ciudadanos se enriquecen a costa de los más débiles. En Sodoma, la injusticia era un pecado sistémico, algo que llevó a su colapso moral y, eventualmente, a su destrucción. Cultura de ocio y hedonismo. El enfoque excesivo en el placer y la satisfacción personal ha llevado a muchas sociedades a una mentalidad hedonista. Vivimos en una era donde el entretenimiento, el consumo desenfrenado y el individualismo están por encima de valores como la familia, la comunidad y la espiritualidad. Sodoma era una ciudad donde la búsqueda del placer se había convertido en el propósito de la vida, sin importar las consecuencias morales. Falta de hospitalidad y rechazo a la fe. En muchos lugares del mundo, la fe cristiana y otros valores tradicionales están siendo rechazados y ridiculizados. La hospitalidad hacia quienes piensan diferente ha sido reemplazada por intolerancia y división. En Sodoma, la falta de hospitalidad fue un pecado clave, ya que rechazaron no solo a los extranjeros, sino también a los enviados de Dios. El relato de Sodoma y Gomorra no solo es una advertencia sobre la inmoralidad, sino también sobre la arrogancia, la injusticia, la opresión y la falta de compasión. Es un reflejo de lo que ocurre cuando una sociedad se aleja de Dios y normaliza la maldad. ¿Estamos viendo patrones similares en nuestro mundo actual? ¿Podemos aprender de la historia
antes de que sea demasiado tarde? La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra toma un giro decisivo cuando dos ángeles, enviados por Dios, llegan a la ciudad al atardecer. Génesis 19:1 nos dice: Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Este detalle es crucial, pues la puerta de la ciudad no solo era el lugar de entrada y salida, sino también donde se discutían los asuntos legales y comunitarios. Esto sugiere que Lot tenía una posición de influencia en Sodoma, aunque su moralidad chocaba con la corrupción de la ciudad. Cuando Lot ve a los visitantes, inmediatamente se levanta y se postra en señal de respeto. Acto seguido, les ruega que pasen la noche en su casa, ofreciendo comida y refugio. Pero los ángeles, en un principio, rechazan su oferta y dicen que dormirán en la calle. Lot insiste con urgencia, y finalmente los convence de entrar en su hogar. ¿Por qué tanta insistencia? Porque él sabía que dejar a los viajeros en las calles de Sodoma significaba condenarlos a la violencia y la perversión de sus habitantes. Este acto de hospitalidad de Lot resalta una virtud fundamental de su carácter. En la cultura de Oriente Medio, la hospitalidad no era solo una cortesía, sino una responsabilidad sagrada. Proteger a los viajeros era un deber, y no hacerlo era visto como un grave fallo moral. Este mismo principio se encuentra reflejado en pasajes como Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin embargo, la actitud de Lot contrasta drásticamente con la de los habitantes de la ciudad. Génesis 19:4-5 nos dice que antes de que los visitantes se acostaran, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Aquí se enfatiza la gravedad de la corrupción de Sodoma. No era solo un grupo aislado de criminales, sino toda la población, jóvenes y ancianos, los que participaron en este acto de maldad. Los hombres de Sodoma exigieron que Lot entregara a los visitantes para que los conocieran. Un eufemismo bíblico que implica abuso sexual. La hostilidad contra los forasteros y la cultura de violencia desenfrenada muestran que el pecado de Sodoma iba mucho más allá de la inmoralidad sexual. Era una sociedad completamente corrompida por la brutalidad, el abuso y el desprecio por la dignidad humana. Ante la insistencia de la multitud, Lot intenta proteger a los ángeles ofreciendo en su lugar a sus propias hijas, un acto que nos resulta difícil de comprender hoy en día. Sin embargo, este pasaje muestra la desesperación de Lot y el nivel de depravación de la ciudad, donde los derechos humanos eran pisoteados y la maldad se había normalizado. Pero los ángeles intervienen. Génesis 19:10-11 describe cómo los ángeles toman a Lot y lo meten dentro de la casa, cerrando la puerta tras él. Luego, ciegan a los hombres de Sodoma para que no puedan encontrar la entrada, mostrando su poder divino. Este momento es clave, pues marca el punto de no retorno. La maldad de Sodoma había alcanzado su límite, y el juicio de Dios estaba a punto de caer. La llegada de los ángeles a Sodoma y la reacción de sus habitantes nos dejan varias lecciones importantes. El valor de la hospitalidad. En un mundo donde el egoísmo y la desconfianza son comunes, este relato nos recuerda la importancia de abrir nuestras puertas a quienes necesitan ayuda. La degradación de una sociedad corrupta. Cuando una civilización justifica y normaliza la violencia, su destino se encamina hacia la destrucción. La intervención divina en medio de la maldad. Dios no es indiferente a la injusticia. Los ángeles intervinieron en el momento preciso, protegiendo a los inocentes y señalando el juicio contra los culpables. ¿Qué nos dice esto sobre el mundo en el que vivimos hoy? Estamos viendo sociedades que, como Sodoma, han llegado a un punto donde el pecado es celebrado y la justicia es ignorada. El relato de Génesis 19 nos muestra un momento crucial en la historia de Sodoma.
un episodio que evidencia la depravación extrema de la ciudad. Tras la llegada de los ángeles y su refugio en la casa de Lot, ocurre un evento aterrador. La multitud de hombres de Sodoma rodea la casa con intenciones violentas y perversas. Génesis 19:4-5 dice: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Este pasaje es alarmante por varios motivos. En primer lugar, no se trataba solo de un grupo de criminales aislados, sino de toda la ciudad, lo que demuestra que la corrupción había alcanzado cada rincón de Sodoma. Desde jóvenes hasta ancianos, la multitud estaba unida en un acto de brutalidad colectiva. ¿Qué significa conocerlos en este contexto? La expresión conocer en la Biblia puede tener múltiples significados, desde un simple encuentro hasta una referencia a relaciones íntimas. En este caso, la intención de los hombres de Sodoma era clara. Querían violentar a los visitantes. No solo se trataba de un intento de abuso sexual, sino de una muestra de dominio y humillación hacia los forasteros. En la antigüedad, en diversas culturas, la violación era utilizada como un método de sometimiento y desprecio hacia quienes eran considerados inferiores o ajenos a la comunidad. El episodio nos revela que la violencia no era un evento aislado, sino un rasgo normalizado en la cultura de Sodoma. Los hombres de la ciudad no estaban interesados en la hospitalidad ni en conocer a los visitantes en un sentido tradicional. Su intención era someterlos, ultrajarlos y demostrar su control sobre cualquier extranjero. Esto refuerza la idea de que el pecado de Sodoma iba más allá de la inmoralidad sexual. La ciudad estaba sumida en la opresión, el abuso sistemático y la indiferencia hacia el prójimo. Este nivel de deshumanización fue una de las razones principales por las que Dios decidió destruirla. En un intento desesperado por evitar la tragedia, Lot sale de su casa y trata de razonar con la multitud. Génesis 19:6-7 dice: Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Aquí vemos a Lot apelando a lo poco que quedaba de razón en aquella ciudad. Sin embargo, lo más impactante es lo que sucede a continuación. Lot, en un intento extremo por proteger a los ángeles, ofrece a sus propias hijas en lugar de los visitantes. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Génesis 19:8. Este versículo nos deja con muchas preguntas. ¿Por qué Lot haría algo así? En la cultura del antiguo Oriente Medio, la hospitalidad era sagrada, y proteger a los huéspedes estaba por encima de cualquier otra obligación. Sin embargo, su propuesta nos muestra hasta qué punto la maldad de Sodoma había influenciado su mentalidad. A pesar de vivir allí, su juicio estaba nublado por la cultura corrupta en la que estaba inmerso. Lejos de escuchar la súplica de Lot, los hombres de Sodoma se enfurecen aún más. Génesis 19:9 nos dice: Y ellos respondieron: Quítate de ahí. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Este versículo muestra la arrogancia de la ciudad. No solo despreciaban la moralidad, sino que se negaban a que alguien les dijera que estaban equivocados. Lot, a pesar de vivir en Sodoma, era considerado un forastero, y su intento de frenar la maldad solo provocó más violencia. En este punto crítico, los ángeles intervienen para salvar a Lot. Génesis 19:10-11 dice: Mas los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa,
hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Este milagro marca un antes y un después. Dios ya había visto suficiente. La maldad de Sodoma estaba completamente expuesta. La ceguera de los hombres no solo fue física, sino también espiritual. Incluso después de ser castigados, siguieron intentando encontrar la puerta, demostrando su total desconexión de la realidad y su incapacidad para arrepentirse. El intento de abuso en Sodoma nos deja enseñanzas profundas sobre la corrupción moral y la arrogancia humana. Esta historia nos muestra que cuando una sociedad rechaza toda moralidad y normaliza la violencia y la injusticia, inevitablemente se encamina hacia la destrucción. La pregunta que nos queda es, ¿estamos viendo hoy sociedades que, como Sodoma, han perdido por completo su sentido de justicia y compasión? Después del impactante intento de abuso por parte de los habitantes de Sodoma, la historia alcanza su punto de no retorno. La maldad de la ciudad ha quedado expuesta en su máxima expresión, y la intervención divina es inminente. Los ángeles, tras haber cegado a los hombres que intentaban entrar a la casa de Lot, le dan una orden clara y directa. ¿Tienes aquí alguien más? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Génesis 19, 12, 13. Aquí vemos la última oportunidad para la misericordia. Dios, a través de sus mensajeros, le ofrece a Lot la posibilidad de salvarse junto con su familia. Sin embargo, cuando Lot avisa a sus yernos sobre el inminente desastre, ellos lo toman a la ligera y piensan que está bromeando. Este es un detalle crucial. Las advertencias de Dios muchas veces son ignoradas por quienes están demasiado aferrados a su estilo de vida pecaminoso. Al amanecer, los ángeles apresuran a Lot, su esposa y sus 2 hijas, diciéndoles: «Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Génesis 19, 15. Incluso en este momento crítico, Lot duda, y los ángeles deben literalmente tomarlo de la mano y sacarlo de la ciudad. Esta imagen es impactante porque muestra la compasión de Dios, quien no solo da advertencias, sino que, en ocasiones, prácticamente empuja a las personas hacia la salvación cuando ellas mismas no tienen la fuerza para huir del mal. Cuando Lot y su familia llegan a salvo a las afueras de la ciudad, la destrucción cae de manera repentina y devastadora. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24. Este momento ha sido objeto de múltiples interpretaciones y teorías científicas. Algunos estudios sugieren que la destrucción de Sodoma y Gomorra pudo haber sido causada por una explosión masiva de gas natural inflamado o un impacto de asteroide. Investigaciones en la región del Mar Muerto han encontrado evidencias de una devastación repentina, incluyendo capas de ceniza y rocas fundidas, lo que coincide con la descripción bíblica. Independientemente de la causa física, lo que es claro es que la destrucción fue completa y definitiva. Sodoma y Gomorra desaparecieron de la faz de la tierra, dejando un mensaje de advertencia para las generaciones futuras. En medio de la huida, se nos narra un evento que ha intrigado a estudiosos durante siglos. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19:26. ¿Por qué mirar atrás le costó la vida? Más allá del castigo físico, este acto simboliza algo más profundo. Su corazón seguía atado a Sodoma. A pesar de haber escapado físicamente, su mente y emociones todavía estaban aferradas a la ciudad corrupta. Su muerte es una advertencia sobre el peligro de aferrarse al pecado y no confiar completamente en la liberación de Dios. El Mar Muerto, conocido por su alta salinidad, ha sido asociado con este evento. Algunas formaciones rocosas en la región han sido llamadas tradicionalmente la esposa de Lot.
lo que sugiere que el relato dejó una huella cultural y geológica en la historia. ¿Qué nos enseña la destrucción de Sodoma y Gomorra? La intervención divina en Sodoma nos deja profundas lecciones. Dios es paciente, pero su justicia es inevitable. Aunque Sodoma tuvo oportunidades para cambiar, su maldad llegó a un punto en el que el juicio era necesario. El pecado corrompe completamente cuando es ignorado. En Sodoma, la maldad no era un problema aislado, sino una forma de vida generalizada. El apego al pasado puede ser nuestra perdición. La esposa de Lot no pudo dejar atrás su vida en Sodoma y pagó con su propia existencia. Dios siempre ofrece una vía de escape. Aunque Sodoma fue destruida, Lot y su familia fueron salvados porque obedecieron la advertencia. Este relato es un eco de las advertencias de Jesús sobre el fin de los tiempos. En Lucas 17, 28, 30, él dijo: «Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste». ¿Estamos viviendo en tiempos similares? ¿Nuestra sociedad está ignorando las advertencias divinas, como lo hicieron los habitantes de Sodoma? En la siguiente sección exploraremos las pruebas arqueológicas y científicas que respaldan este evento, así como su impacto en la historia y la fe. Después de la huida de Lot y su familia, el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra de una manera sin precedentes. Génesis 19:24 nos describe el evento con palabras aterradoras. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aquí se nos revela que la destrucción no fue obra de la naturaleza común, sino un acto deliberado de juicio divino. El uso de fuego y azufre tiene un significado especial en la Biblia, representando tanto la purificación como la condena absoluta. El fuego y el azufre, símbolos de la ira de Dios. A lo largo de las Escrituras, el fuego y el azufre aparecen como elementos del juicio divino. Isaías 30:33. Porque Tophet ya hace mucho tiempo está dispuesto, preparado para el rey. Profundo y ancho, su pira es de fuego, y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Salmos 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En cada uno de estos pasajes, el fuego y el azufre representan la ira de Dios manifestada contra la corrupción y la injusticia. No es solo un castigo físico, sino un símbolo de separación total de Dios. ¿Cómo fue la destrucción? El relato bíblico nos deja con una gran pregunta. ¿Cómo fue este juicio en términos físicos? La imagen de una lluvia de fuego cayendo del cielo sugiere una devastación instantánea y total. Algunas hipótesis incluyen erupciones volcánicas. Se ha teorizado que una erupción en la zona podría haber generado nubes de azufre y lava ardiente, explicando la referencia bíblica. Explosión de gas natural. La región del Mar Muerto tiene depósitos de betún y gases inflamables. Un terremoto podría haber causado una gran explosión y una lluvia de material ígneo. Impacto de meteorito. Algunos estudiosos han sugerido que un meteorito pequeño pudo haber estallado en la atmósfera, causando una bola de fuego devastadora, similar al evento de Tunguska en 1908. Hubo un juicio repentino y sin escape. Uno de los aspectos más aterradores del castigo de Sodoma fue su inmediatez. Mientras que Noé tuvo años para construir el arca antes del diluvio,
los habitantes de Sodoma no tuvieron margen para reaccionar. Génesis 19:25 nos dice: «Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra». Este juicio no solo afectó a las personas, sino a todo el ecosistema de la región. La descripción de la destrucción completa sugiere un evento de proporciones catastróficas que transformó el paisaje de manera irreversible. Esto es el paralelismo con el juicio final. Jesús mismo advirtió que la destrucción de Sodoma era una sombra de lo que vendrá en los últimos días. Así también será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:30. El juicio de Sodoma y Gomorra sirve como advertencia para la humanidad, recordándonos que Dios es paciente, pero que su justicia llegará inevitablemente. El relato nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Estamos preparados para el juicio de Dios? El juicio de Sodoma y Gomorra no fue un evento aislado, sino un mensaje poderoso que resuena a lo largo de la historia. Nos recuerda que Dios no ignora la injusticia ni la corrupción. El pecado tiene consecuencias que pueden alcanzar a toda una sociedad. Las advertencias de Dios deben tomarse en serio antes de que sea demasiado tarde. ¿Es posible que el mundo moderno esté repitiendo los mismos errores de Sodoma? ¿Podríamos estar ignorando señales de advertencias similares? El relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra ha llevado a numerosos estudios científicos y arqueológicos en un intento por comprender cómo pudo haber ocurrido este evento. Si bien la Biblia deja claro que la destrucción fue un juicio divino, algunas teorías buscan correlaciones con eventos naturales que podrían haber servido como el mecanismo físico del castigo divino. Esta es la hipótesis del impacto de un meteorito. Algunos científicos han sugerido que la catástrofe que destruyó Sodoma y Gomorra podría haber sido causada por un impacto celeste. Investigaciones recientes en la región del Mar Muerto han identificado rastros de material vitrificado y capas de ceniza que podrían indicar una explosión similar a la del evento de Tunguska en 1908, cuando un meteorito explotó sobre Siberia, liberando una energía equivalente a cientos de bombas atómicas. Este tipo de impacto habría generado una temperatura extrema, compatible con la descripción de fuego y azufre cayendo del cielo. O fue una erupción volcánica y liberación de gas inflamable. Otra teoría sostiene que la destrucción pudo haber sido provocada por actividad volcánica. La zona donde se cree que estaban Sodoma y Gomorra contiene depósitos de betún y gas natural que, en caso de un terremoto o una ignición repentina, podrían haber producido una explosión devastadora. Génesis 14:10 menciona que el área estaba llena de pozos de asfalto, lo que sugiere una alta concentración de materiales inflamables. En la antigüedad, el fuego y el azufre eran signos de erupciones volcánicas, por lo que algunos estudiosos creen que un evento de este tipo pudo haber servido de base para la narrativa del juicio divino. O quizás fueron terremotos y licuefacción del terreno. El Valle del Jordán se encuentra en una de las fallas geológicas más activas del mundo, la falla del Mar Muerto. Un fuerte terremoto en la antigüedad podría haber causado explosiones de gas, incendios y el colapso de ciudades enteras. La licuefacción del terreno, un fenómeno en el que el suelo se vuelve inestable y se hunde, pudo haber contribuido a la desaparición de Sodoma y Gomorra en cuestión de minutos. Si bien ninguna teoría puede probar completamente lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, lo cierto es que múltiples evidencias sugieren que la región experimentó una destrucción catastrófica en tiempos antiguos. Ya sea por intervención divina directa o mediante eventos naturales usados por Dios como medio de juicio, la realidad es que la historia de Sodoma sigue siendo una advertencia para la humanidad. La historia de Sodoma y Gomorra es un testimonio claro de que Dios es un juez justo, pero también un Dios de misericordia. A lo largo de la Biblia, vemos un equilibrio perfecto entre la justicia y el amor divino. Antes de ejecutar su juicio sobre Sodoma, Dios permitió que Abraham intercediera por la ciudad.
Génesis 18, 23, 32 nos muestra cómo Abraham preguntó repetidamente si Dios destruiría la ciudad si encontraba en ella personas justas. Dios respondió con paciencia, mostrando que no es un juez arbitrario, sino uno que considera cada posibilidad antes de ejecutar su sentencia. Este relato también nos revela que Dios no castiga sin antes dar oportunidades de arrepentimiento. Lot y su familia recibieron advertencias, y aunque algunos de sus parientes no las tomaron en serio, Dios aún permitió su escape. Esto nos recuerda que, incluso en medio de juicios severos, Dios siempre abre una puerta para aquellos que buscan su misericordia. Por otro lado, la historia nos muestra que la justicia de Dios es innegociable. Cuando una sociedad alcanza un nivel de corrupción total, el juicio es inevitable. Este relato nos enseña que Dios no es indiferente al pecado, sino que en su tiempo, cada acción tendrá su consecuencia. Una de las lecciones más poderosas que deja la historia de Sodoma y Gomorra es que la falta de arrepentimiento lleva a la destrucción. La esposa de Lot es un ejemplo claro de ello. Dios les dio la instrucción de no mirar atrás mientras escapaban de la ciudad, pero ella desobedeció y quedó convertida en una estatua de sal. Génesis 19:26. ¿Por qué fue castigada de esa manera? Su mirada no fue solo un acto físico, sino un reflejo de su corazón. Ella todavía estaba atada a Sodoma, a su estilo de vida y a todo lo que representaba. Su desobediencia nos muestra que no basta con abandonar físicamente el pecado, también debemos soltarlo en nuestro corazón. El arrepentimiento genuino implica un cambio total de dirección. No es simplemente sentir remordimiento por las acciones, sino tomar una decisión radical de alejarnos del mal. Jesús mismo usó el ejemplo de la esposa de Lot como advertencia. Acordaos de la mujer de Lot, Lucas 17:32, para recordarnos que la tibieza espiritual y la falta de decisión pueden costarnos todo. Este relato nos llama a evaluar nuestra propia vida. ¿Estamos obedeciendo a Dios completamente o seguimos mirando atrás con nostalgia al pecado? Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Sodoma es cuán similar es a la realidad en la que vivimos hoy. Jesús dijo en Lucas 17:28-30 que los días previos a su segunda venida serían como los días de Lot, donde las personas estarían distraídas con sus vidas cotidianas, ignorando por completo las advertencias espirituales. Hoy en día, vemos muchos de los mismos síntomas de Sodoma y Gomorra. Normalización del pecado. Muchas prácticas que antes se consideraban inmorales, ahora son promovidas como normales y hasta celebradas. Rechazo de la autoridad de Dios. Al igual que los habitantes de Sodoma desafiaban las advertencias divinas, hoy vemos una creciente resistencia a los principios bíblicos. Corrupción e injusticia. El abuso de poder, la indiferencia hacia los necesitados y la violencia son problemas que afectan a sociedades enteras. Pero quizás el mayor paralelismo es la falta de conciencia espiritual. En Sodoma, las personas estaban tan sumergidas en su estilo de vida que no vieron venir el juicio de Dios. ¿Acaso estamos cometiendo el mismo error hoy? La destrucción de Sodoma no fue solo un castigo, sino una advertencia para futuras generaciones. ¿Estamos prestando atención? Las lecciones de Sodoma y Gomorra son una advertencia clara para la humanidad. Nos enseñan que Dios es justo, que su misericordia tiene un límite y que la obediencia y el arrepentimiento son esenciales para evitar el desastre. Jesús, en Lucas 17:28-30, hizo una advertencia inquietante, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esta comparación nos lleva a reflexionar sobre el estado actual del mundo. Sodoma y Gomorra eran sociedades entregadas al placer, la corrupción y la indiferencia espiritual. Hoy,
vemos un paralelismo alarmante en varios aspectos. Desenfreno moral. Valores tradicionales están siendo reemplazados por una mentalidad de relativismo moral, donde cada quien decide lo que es correcto para sí mismo. Materialismo extremo. La búsqueda de riquezas y bienes materiales se ha convertido en la prioridad de muchas personas, dejando de lado la espiritualidad, rechazo de Dios y la fe. Así como los habitantes de Sodoma ignoraron las advertencias, hoy vemos un rechazo creciente hacia Dios, la Biblia y sus enseñanzas. Violencia y corrupción. El abuso de poder, la impunidad y la injusticia dominan en muchos gobiernos y sistemas. Jesús advirtió que el regreso del Hijo del Hombre ocurrirá en un tiempo muy parecido al de Sodoma. Un mundo distraído, sin conciencia de lo que se avecina. La pregunta clave es, ¿estamos viendo las señales o seguimos ignorándolas como los habitantes de Sodoma? El Nuevo Testamento está lleno de advertencias proféticas sobre el fin de los tiempos, muchas de las cuales se alinean con lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Segundo de Timoteo 3:1-5 habla de la decadencia moral. El apóstol Pablo describe cómo será la humanidad en los últimos tiempos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto describe con precisión la sociedad actual, donde la vanidad, la autosatisfacción y el egocentrismo predominan. En Mateo 24:37 al 39 será como en los días de Noé. Jesús también comparó los últimos tiempos con los días de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Tanto en los tiempos de Noé como en Sodoma, la gente vivía despreocupada, sin darse cuenta del juicio inminente. Jesús advierte que su regreso será repentino, y muchos no estarán preparados. En el Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia. Apocalipsis 18 describe la caída de una gran ciudad corrupta, llena de lujos y placeres, que finalmente es destruida por Dios. Al igual que Sodoma, esta ciudad representa el sistema de valores que rechaza a Dios y exalta el pecado. Estas advertencias nos muestran que el patrón de decadencia de Sodoma se repetirá antes del regreso de Cristo. ¿Estamos viendo este proceso en nuestra generación? Dado que Jesús nos advirtió sobre la repetición de los días de Sodoma en los últimos tiempos, la pregunta crucial es, ¿cómo podemos estar preparados? Más allá de la religión, es vital desarrollar una relación auténtica con Dios. Jesús no nos llamó a practicar ritos vacíos, sino a vivir en comunión con Él. Juan 15:5. Dios nos ha dejado su palabra como una guía. Estudiar la Biblia nos permite discernir los tiempos y no ser engañados por la corriente del mundo. Mateo 24:4. La historia de Sodoma nos enseña que Dios no ignora el pecado. No basta con llamarnos cristianos. Debemos vivir de acuerdo con los principios de Dios. Hebreos 12:14. La esposa de Lot miró atrás y pereció. Esto nos enseña a no estar tan apegados a este mundo que nos impida obedecer a Dios plenamente. Colosenses 3:2. Jesús dijo en Mateo 24:42, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». La vigilancia espiritual es clave para no ser sorprendidos. La historia de Sodoma no es solo un relato del pasado, sino una advertencia profética. Jesús nos dijo que los tiempos finales serían como aquellos días. La gran pregunta es, ¿estamos listos? La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado, sino un espejo en el que podemos ver reflejadas muchas de las realidades de nuestra sociedad actual. Dios no cambió, su justicia sigue siendo la misma, y su misericordia sigue estando disponible para quienes deciden apartarse del camino de la corrupción
y la indiferencia espiritual. Este relato nos invita a hacer una introspección sincera. ¿Hemos estado ignorando las advertencias de Dios en nuestras vidas? ¿Nos hemos acostumbrado a la maldad del mundo al punto de verla como algo normal? ¿Estamos viviendo de manera que agradamos a Dios o simplemente seguimos las corrientes del mundo? Así como Lot tuvo que tomar una decisión radical para salvarse, cada uno de nosotros tiene hoy la oportunidad de elegir si queremos seguir en Sodoma o si queremos huir de todo lo que nos aleja de Dios. La salvación sigue disponible, pero el tiempo para decidir no es eterno. Dios no quiere la destrucción del pecador, sino su arrepentimiento. Ezequiel 18:23. Este es el momento de evaluar nuestra vida y acercarnos más a Dios, buscando su guía y protección en tiempos difíciles. El mensaje de Sodoma y Gomorra no es solo para ser entendido, sino para ser compartido. Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, y hoy más que nunca, el mundo necesita esa luz. No podemos quedarnos con este conocimiento solo para nosotros, sino que debemos advertir a otros, así como Abraham intercedió por la ciudad y los ángeles llamaron a Lot a salir. Compartir la verdad no siempre es fácil. Vivimos en una era donde la fe es constantemente atacada, donde hablar de Dios y su justicia puede generar rechazo. Pero la Biblia nos enseña que debemos ser valientes y firmes en nuestra fe. Mateo 10:32-33. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y compartir este mensaje? Orando constantemente. Solo con la guía de Dios podemos mantenernos firmes en un mundo corrupto. Estudiando la palabra. La Biblia nos da la sabiduría y la fortaleza para enfrentar los desafíos espirituales, compartiendo el Evangelio con otros. No necesitamos ser predicadores para hablar del amor y la justicia de Dios. A través de nuestro testimonio, nuestras palabras y nuestras acciones, podemos impactar a quienes nos rodean. Permaneciendo vigilantes. No permitamos que la indiferencia o la rutina nos hagan bajar la guardia. Jesús nos advirtió que debemos estar atentos a las señales y vivir preparados para su regreso. Hoy es el día para tomar acción. No repitamos los errores de Sodoma. No miremos atrás como la esposa de Lot. No ignoremos las advertencias de Dios. Dios nos está llamando a un despertar espiritual. La pregunta es, ¿responderemos a su llamado? El mensaje de Sodoma y Gomorra es un llamado urgente a la humanidad. Nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso. Nos da la oportunidad de elegir entre seguir en un mundo que se desmorona o caminar hacia su luz. Hoy más que nunca, debemos compartir este mensaje y fortalecer nuestra fe. Porque así como en los días de Sodoma, el tiempo se está agotando. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invitamos a suscribirte al canal para más estudios profundos y reveladores de la Biblia. No queremos que te pierdas los próximos episodios donde continuaremos explorando las verdades ocultas en las Escrituras y su impacto en nuestro mundo actual. Además, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas, compartiéndolo con tus amigos y familiares. Juntos podemos abrir más ojos a la verdad y fortalecer la fe de muchos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos y déjanos un comentario con tu opinión o preguntas. Tu participación es clave para seguir difundiendo la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.